Ahí estamos, perfecto. Y con esto darle oficialmente la bienvenida a esta cápsula que se llama Gestión del Cambio. Les cuento, la primera cápsula de lo que va del año. Estamos re contentas porque estamos arrancando con esta rueda de cápsulas y nada más y nada menos con esta temática que nos atraviesa a todos, porque bueno, ya nos va a contar Die, pero vivimos atravesados por el cambio. Creo que es lo único permanente que no va a cambiar, es que vamos a seguir cambiando. Y nos parecía interesante traer esta temática, hablar del cambio, cómo nos atraviesa, cómo podemos gestionarlos con nuestros equipos. Y nada mejor que Diego Moscato, que bueno, él se va a presentar, para mí no hay nada mejor que la persona misma para que se presente, pero así contarles que él es co-founder en Foucault, con Foucault venimos ya haciendo alianzas, cosas juntas, crear, hacer comunidad, hacer red. Él es especialista en cambio, se dedica a eso, a la transformación. Y bueno, él, por supuesto, con toda su generosidad, accedió a liderar y a facilitar esta cápsula, contarnos su experiencia súper valiosa. Así que con muchas ganas de escucharlo a Die. Y bueno, Die, bienvenido. Te doy el pase para que te puedas presentar. Voy a dejar de compartir. También contarles igual antes que hay un código QR para que lo puedan contactar por LinkedIn, para que ya estemos todos conectados y seguir haciendo red. Pueden escanearlo y ya directamente acceden a su red profesional en este caso. Qué tecnología, qué maravilla. ¿Viste, Die? ¿Cómo es? Hola a todos y todas, no les había visto las caritas. Vieron que cuando dejan de compartir es como que no, nos empezamos a conectar más. Bueno, Die, todo Bueno, el espacio. bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Cami, Eli, bueno, a todo el equipo de M al Cuadrado que me estuvieron dando soporte en la previa y durante este espacio. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y voy a compartir un poquito acá para arrancar. Tengo acá mi... ¿Se ve bien? Perfecto, Die, excelente. Excelente. Bueno, la idea un poco es compartir un rato, tenemos una horita más o menos, un poquito menos, y la idea es compartir juntos y juntas algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio. Por supuesto que es una temática enorme y la idea del espacio de hoy es hacer una primera aproximación específicamente desde el punto de vista de la comunicación, que es un poco el tinte que tiene hoy. Esto tiene un montón de aristas, pero la idea es que hoy podamos conversar un poquito sobre el cambio. Y digo conversar porque, como no podía ser de otra manera, yo espero que esto lo hagamos entre todos y todas. Ya les aviso desde ahora que yo traje mi parte y espero que podamos hacer un lindo compilado juntos y juntas. Así que ojalá, como nos tiene acostumbrados la gente de Un Cuadrado, podamos hacerlo entre todos y todas. Así que bueno, a ver, todo junto. Toqué la tecla que no tenía que tocar. Bienvenidos. Vamos de nuevo. Los acuerdos. Me gusta siempre tratar de tener algunos acuerdos. Les voy a plantear acá, ojalá podamos estar presentes, hablar con intención y escuchar con atención, tratar de derribar paradigmas o ver, digamos, cómo nos pega o nos sacude lo que vamos intercambiando acá entre todos y todas y tratar de priorizar en lo posible la cámara encendida porque siempre nos da, ya a esta altura de la vida, lo sabemos, sobre todo cuando estamos en espacios que tenemos ganas de estar, nos dan esa sensación de proximidad que tanto aporta a los espacios de construcción colectiva. Muy cortito, no voy a hablarles demasiado de mí, algo ya han visto por ahí, pero como contaba Cami, trabajo mucho en procesos de transformación cultural y cambio, y sobre todo en temas de innovación, y no podemos pensar la innovación sin cambio, tanto el que se va generando mientras vamos desarrollando la innovación, como después cuando nos toca hacer algo con eso, ¿no? Llevarla al terreno de lo concreto. Y de alguna manera esto no sería posible si no es trabajar con equipos o en equipo, con otras personas, porque tenemos ese condimento que son las personas que no solamente son un condimento, sino que son el tejido neural de las organizaciones. Y ahí es donde se empieza a entrelazar todo lo que tiene que ver con la comunicación y todas las distintas aristas, incluyendo por supuesto el liderazgo. Bien, eso lo hacemos también, por supuesto, desde nuestro lado de transformación estratégica Foucault, que es donde, con quienes nos especializamos en acompañar a las organizaciones en temas de cambio e innovación, para resumirlo de alguna manera. Pero ya basta hablar de mí,
no es lo que interesa, sino lo que me gustaría saber, y acá vamos a empezar nuestro primer espacio de intercambio. Voy a abrir el chat, que veo que tiene algunas cositas ahí, a ver si, espero no haberme quedado. Ténganme tranqui, disculpen que estoy en la oficina, no hay ningún problema. Acá la invitación es siempre que sea posible. Ahora con el chat abierto, los voy a invitar a que me cuenten lo siguiente. A ver si alguien encuentra por ahí, yo lo voy a buscar, yo lo tengo. Eh, ¿Cómo llegamos? Y hoy lo quiero jugar un poquito en dos variables. Vamos a hacer un poquito más ingenieril. Curiosidad y presencia. Es decir, curiosidad, cuán curioso, curiosa vengo, con cuántas ganas de profundizar, ver, ver qué onda. Y presencia, cuánto estoy acá. Y que a veces tengo mucha porque estoy re tranquilo, re disponible, a veces tengo un poquito menos. Entonces, en términos de curiosidad y presencia, más o menos, podemos tener hoy quizá mucha presencia y menos curiosidad, y somos elefantitos. Tenemos mucha presencia y mucha curiosidad, y somos unos monitos. Tenemos mucha curiosidad, pero quizá menos presencia, y somos estas mariposas. O quizá venimos con poca curiosidad y poca presencia, pero bueno, acá estamos, y no es menor, y hoy estamos medio tortugas. Esto es circunstancial, así que les pido que me cuenten en el chat cómo están hoy, con total sinceridad, para saber con qué contamos hoy. ¿Por dónde andamos? Curiosa, mucha presencia, mucha, dice Clara. Bienvenida, mono. Genial. Mariposa, dice Sebas. Bienvenido. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo están hoy? Hoy en modo mariposa. Mariposa, excelente. Bien, monitos. Bien, bien, bien. Bienvenidos. Esto siempre nos permite censar y saber cómo llegamos al espacio. No hay ni bien ni mal, ni mejor ni peor. No hay alguna respuesta. Cuanto más puedan compartir, la sensación primero nos hace conscientes de cómo llegamos a un lugar y segundo nos vamos contando y bueno, ya sabemos que a veces si le vamos a pedir a alguien que está en modo tortuga, hoy no es el día para estar pidiéndole mucha curiosidad o mucha presencia. Y está bien eso también porque se aporta desde donde se puede. Bien, gracias por cómo llegamos. Siempre es lindo todo lo que vayan viendo acá, tomen nota, no porque sea una clase de magistral, sino porque a veces puede servir también para facilitar en sus equipos. Siempre el check-in viene bien al principio y nos cuenta cómo llega la gente. Bueno, con ganas de ser tortuga, dice. Me encanta. Esa hiperactividad sí se puede ver, Corina. Bien, a veces nos pasa. Bien, yo contaba por ahí y les hablaba de un tema que me gusta mucho de Jorge Drexler, que dice algo así como, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y es una frase que a mí me gusta mucho para hablar del cambio, porque al final del día tiene que ver con esto. El cambio es, como decía Cami al principio, inevitable. Y como es inevitable, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Le damos bolilla, no le damos bolilla? ¿Nos afecta de una manera, nos afecta de otra? Vamos viendo qué nos pasa. Y un poquito a la invitación va a ser esta. Nos vamos a tomar unos minutos, ahí Cande si puede me va a ayudar, porque sí, aún estén en el modo que estén, vamos a tratar de hacer un poquito de interacción. No los voy a hacer trabajar mucho, mucho, pero un poquito les voy a hacer trabajar. Y la idea cuál es, hacer un mini debate, dos preguntas, que ahora las van a anotar o van a sacar una secuestra, es decir, una captura de pantalla. ¿Qué piensan ustedes o qué les trae o qué les hace pensar cuando hablan de cambio? ¿Qué es el cambio para ustedes? No estoy buscando un párrafo universitario al respecto. Solamente quiero pensar en qué palabras nos viene. Pero alto, alto, alto. Gracias, Sandre. Vamos a discutirlo, vamos a debatirlo en unas salitas. Nos vamos a juntar así, en unas salitas de 5, Cande, podemos hacer. Vamos a Dale. debatir 5 minutos. 5 minutos, si podemos, vamos a debatir dos preguntas. Uno, ¿qué es el cambio? Y dos, en ustedes, según ustedes, ¿en qué se parece el cambio al aprendizaje o el aprendizaje al cambio? ¿Qué tienen de parecido? Rapidito, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego. Para mí el cambio es tal cosa, para vos tal otra. Y ahí alguien puede anotar o lo pueden charlar ahí y prestar atención. Vamos a compartir muy chiquito, pero la idea es que hagan una pequeña removidita de tierra al tema. ¿Estamos para hacer Salitas Cande? Cinco Sí, sí, minutos. estamos. ¿Cinco? 5 minutos, 5 personas. Así, bien, bien expreso y desafiante. Vamos a tratar de intercambiar ahí algo. Bueno,
Bueno, bienvenidos, Volvimos. bienvenidas. ¿Están todos de vuelta? ¿Regresaron todos? ¿Todos Sí, pudieron tomar el sí, vuelo de regreso? Nos Importantísimo. obligaron. Los obligaron, sí. Suele pasar. Bueno, lo bueno es que volvieron. No quedaron perdidos ahí en el limbo espacial. Bien, rapidito. Esto es así porque tenemos que meter en muy poquito tiempo, pero ¿cómo les fue? ¿Llegaron a debatir algo, aunque sea? ¿Tiraron algunas ideas? De la forma más ordenada posible al micrófono, si se animan. Palabras sueltas vamos a tratar de tirar. ¿Qué es el cambio y en qué se parece al aprendizaje? A ver, les escucho. Palabras. Palabras o Acción, conceptos. ¿Cómo? acción, Gracias, Vivi. Acción. ¿Qué más? Transformación. Transformación. transformación, Transformación. Me gusta, Transformación. ya se van adelantando. ¿Qué más? In- Movimiento. Movimiento. Bien. introspección. Introspección. Wow. Re. ¿Qué más? visión, Perdón. visión, Visión. Bien. Crecimiento. Crecimiento. Ahora que dicen visión, incomodidad, incomodidad. Esperen, ¿eh? Crecimiento, incomodidad. Una o dos más y ya más o menos incomodidad. Perdón si se me escapa alguna letra, después la corregimos, ¿eh? ¿Qué más? conciencia, dicen en el chat. Bien. Gracias. Conciencia. Acá decían visión, perdón, yo voy trayendo así algunas cosas que se me ocurren. Hay algo, una frase que a mí me gusta mucho, pues llevémonosla si nos gusta, y es, siempre hay dos opciones, uno cambia o por visión o por crisis. ¿Les suena eso? Hay cambios que son más planificados, uno tiene una visión y más o menos con miedito va hacia esa visión y impulsa un cambio o cambia por crisis. Al final el cambio siempre viene de afuera, pero con más o menos permiso nuestro, de alguna manera. Porque tenemos la visión y le abrimos la puerta, porque algo impulsa ese cambio, o porque ya nos tiró la puerta abajo. Pero bueno, nada, como algunas cositas. ¿Y en qué se parece al aprendizaje? ¿Encontraron alguna similitud? complementan Se y complementan. se, ¿Qué más? y como que se retroalimentan. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? Lo Este era un poquito más pensábamos como, difícil. A ver. perdón, digo, Sí. lo pensábamos como necesario en relación al cambio, el aprendizaje. Bien. ¿Qué más? Una similitud que pueden tener el cambio del aprendizaje es que son como procesos eh, incrementales y que son un camino, ¿no? Más que un proceso Bien. con... Esos incrementales. Camino. Me encanta. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más se les ocurrió? En Hablábamos nuestro, de, perdón, Sí. hablábamos de generador del cambio como generador de resultados, que también nos parecía que el Bien. aprendizaje tenía que ver con eso, de acción Bien. de resultados. Generadores de resultados. Bien. Me gusta. en ¿Algo más? nuestro grupo, Sí. sí, hola a todos. En nuestro grupo Hola. apareció también la posibilidad de tomar la decisión de implementar o no, de decidir si queremos ese cambio o ese aprendizaje. Bien. Bien. Esto que decíamos recién, le abrimos la puerta. Está bueno. Está bueno. ¿Algo más? Una más. Se aparece y ya avanzamos. El acelere viene con el combo de meter todo en el espacio, todo lo que podamos en el espacio que tenemos. Bien, entonces se ve ahí, esta es nuestra pequeño cosecha, para decirlo de alguna manera, nuestro pequeño resumen de lo que hemos charlado estos 5 minutos. Y ahora les voy a contar yo, desde un lugar, muchas de estas cosas que juntamos, pero que están en el buen camino. Un resumen, es como todo, ¿no? No les voy a traer una definición, les voy a traer como algunos puntitos. El cambio es una situación distinta al estado actual, que obvio me van a decir, pero bueno, es algo que es diferente. Es externo y suele ser rápido. Y es externo porque en definitiva el cambio, más allá de que nosotros nos subamos o no, el cambio pasa. ¿Sí? Después nosotros podemos decidir o no, el mundo está en constante cambio. Esta mirada de que es externo, para mí es clave porque es entender que el mundo está en constante cambio. Esto que traía Cami al principio. Después a cuáles de esos nos subimos, cuáles planificamos o qué camino más o menos elegimos ir armando es otra cosa, pero el cambio suele ser externo y rápido. Puede ser planificado, esto que decíamos recién, o inesperado, gradual o disruptivo. ¿Sí? Acá estamos viendo el cambio como algo externo y ahora vamos a ver por qué.
afecta a estructuras, conductas, valores y o creencias. Esto piénsenlo así, no es inerte, ¿no? O sea, el cambio nos afecta a las personas, ¿sí? Tanto internamente como a nuestro ecosistema o nuestra mirada del mundo. Y ustedes van a decir, bueno, sí, con grandes cambios lo veo, con pequeños cambios también. Lo que pasa es que la valencia, el tamaño de esa afección, a veces es más grande o es más pequeño, a veces pasa desapercibido. Pero algo fundamental, y ya lo vamos a ver, es que esa valencia, ese cuánto modifica, es muy subjetivo. Con lo cual, esto que decís al otro, pero mirá, era una pavada. No, bueno, cada persona vive el cambio y el movimiento a su alrededor muy diferente. ¿Sí? En las organizaciones puede ser, por ejemplo, un cambio, una nueva estructura, nuevos procesos, nueva tecnología. Cuando hablamos de organizaciones, todas estas cosas son cambios, ¿sí? En los que a veces nos involucraron y a veces nos cae de sorpresa. Pero en definitiva nos cambian las reglas del juego. Esto para mí es como ¿no? Cambiar el juego. O sea, nos cambian las reglas del juego. En cualquier situación de este estilo, nos cambian las reglas del juego y no es menor. Entonces, esto es como un pequeño resumen del cambio. Y algunas similitudes, para mí, yo ya se los anticipo, cambio de aprendizaje les diría que son lo mismo. Un proceso de aprendizaje es un proceso de cambio, si no, no se da. Piénsenlo así. Ahora vamos a poner algunas similitudes, y esto habla de similitudes. Para mí, en lo personal, casi le dirían que son lo mismo. Ambos implican pasar de un estado conocido a uno nuevo. Salgo de un lugar que conozco y voy a un lugar nuevo. Esto de desaprender, por ejemplo. Pueden ser rápidos o graduales, esto que hablábamos recién, planeados o inesperados. ¿Por qué? Porque el aprendizaje a veces es aprender de una situación y no está planificada. Si logramos aprender, si logramos internalizar ese cambio, hay un aprendizaje y a la vez es cambio. Cambiamos como individuos. Esto de que no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Nos llevan a revisar creencias, valores y formas de hacer. Generan incomodidad inicial, incluso el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje. Quienes les gusta aprender o que han tenido varias experiencias de aprendizaje y vivimos aprendiendo o le damos mucha atención al aprendizaje y no nos quedamos en nuestros viejos aprendizajes, todos sabemos que es incómodo. A mí me encanta y es incómodo cada nueva vez. ¿Por qué? Porque, bueno, se ponen en juego un montón de cosas. Lo nuevo lo desafía y desafía lo aprendido. Requieren adaptación y flexibilidad para poder integrarlo, para realmente formar parte de eso nuevo, ¿no? Y se consolidan, hablando de esto, cuando logramos incorporar estas nuevas prácticas en la vida diaria. Uno va a un curso, todo lo que vean hoy acá, hasta que no se lo lleven y no pongan algo en práctica, no va a estar incorporado. Se pone en práctica siempre en la vida real. Y esto lo traían antes, en ambos, el proceso importa tanto como el resultado. Tanto en el aprendizaje como en el cambio, es tan válido ese lugar al que llegamos como el camino. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Perdón si acelero, pero vamos a ir un poquito ahí. Aprendizaje y cambio, entonces, nuestras similitudes. Ahora, ¿cómo nos afecta el cambio? De miles de maneras. Dos puntos que les quiero resumir. Primero, es imposible pensar el cambio, como les decía, como algo inerte, como algo separado de nosotros. Sí o sí nos va a generar reacciones emocionales y cognitivas, que pueden ser, si lo viéramos en una escala en dos escalas, ¿no? La valencia, mucho o poco, y la escala de, esto, como se miden las emociones, ¿no? Satisfactorio o no satisfactorio, o me gusta o no me gusta, no buenas o malas. Entonces digo, en esas valencias puede haber, digamos, cuestiones que son como más incómodas o más cómodas, ¿no? A veces hay cambios que nos generan entusiasmo y nos dan buenas sensaciones. Mucho entusiasmo, poco entusiasmo, y a veces nos dan miedo, ansiedad, resistencia. Bueno, depende del cambio. La verdad es que no todos los cambios son iguales y no todos los cambios son iguales para todas las personas. Esto es clave. Y esto lo machaco acá para que tengamos esa mirada. Si a mí un cambio determinado me genera sensaciones positivas o agradables y en mucha valencia, es decir, muy agradable, ese mismo cambio en otra persona puede ir al inverso y le puede generar muchas sensaciones desagradables. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué cosas a esa persona se le movilizan? Y a veces somos conscientes de qué cosas se nos movilizan y a veces no, porque tiene que ver también con el mundo emocional,
con cómo estoy yo parado ante la vida, cómo están pasando ciertas cosas, qué fantaseo o en realidad se me está poniendo en juego. Bueno, todo eso va a depender, entonces hay que entender qué me pasa y qué le pasa al otro ante un cambio determinado. No todos los cambios son iguales para todos. Y esto, ¿no? Nos desafía a salir de nuestra zona segura. A mí me gusta llamarlo zona segura, porque zona de confort ya me cansó. Pero también creo que digo, porque a veces no sé si es tan confortable, pero es segura, ¿no? Entonces, me gusta llamarlo zona segura. A veces es esto, ¿no? Estamos incómodos, pero estamos en un lugar que es mejor malo conocido que bueno por conocer, como dicen, ¿no? Entonces, me gusta llamarlo zona segura. Porque a veces uno dice, cuando habla de la zona de confort, es medio ambiguo, o al menos es lo que me pasa a mí. Entonces esto nos desafía a salir de ahí y eventualmente reconfigurar hábitos y revisar nuestras percepciones del entorno. Esto que les preguntaba al principio, tratar de derribar paradigmas, tratar de ir con la mente abierta. Hay una autora llamada Carol Dweck que habla de la mentalidad de crecimiento, ahora está muy de moda, aparece por muchos lugares, busquen un poco de su material, tienen creo que algún video en YouTube, que habla del growth mindset, que habla un poco de esto de la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es una de las formas ¿sí? Que nos ayuda con el cambio. Es decir, poder fomentar ese tipo de mirada, de mentalidad, es muy positivo cuando nos toca enfrentarnos a cambios o acompañar a otros a atravesar algún cambio. Bien, así como un resumen general de dos cosas o dos agrupaciones de temas que nos toca. Y lo traigo para tener en cuenta que cuando estamos ante nosotros mismos y ante otras personas frente a algo que cambia, o una situación que nos moviliza internamente, hay que tener en cuenta esto. Sin tener en cuenta esto, no hay gestión del cambio que valga. Hay dos ramas que vienen de la gestión del cambio. Una rama que es más organizacional, con un montón de autores que hablan de cómo gestionar el cambio en las organizaciones y cómo seguir ciertos pasos y qué pasa. Y una rama que viene más de lo humano. A mí me gusta juntar todo, por supuesto, pero la rama humana viene también desde la psicología y tiene muy en cuenta lo que le pasa a las personas. Por supuesto que cuando nos enfrentamos al cambio desde lo organizacional, hay que tener en cuenta las dos cosas, porque hay un proceso, hay toda una estructura que movilizar y esas personas son parte de la estructura, pero a la vez son personas individuales. Bueno, cuánto nos vamos a poder meter con cada uno va a ser relativo, pero está bueno saber lo que pasa y sobre todo lo que nos pasa a nosotros y a nosotras. Sin un autoconocimiento, sin una mirada sobre nosotros o nosotras, es muy difícil liderar el cambio. No es una cuestión de ingeniería, o al menos esa es mi visión, ¿verdad? Bien. Algunos desafíos que tenemos ante el cambio, rápidamente. Al principio hay un desequilibrio. Piensen cualquier cambio en su vida, no vamos a hacerlo como un ejercicio, pero ténganlo ahí, anótenselo. Tomarse 5 minutos y pensar en algún momento, ya en retrospectiva, algún cambio, algún movimiento, algún momento bisagra en sus vidas. Estoy seguro que al principio hubo un desequilibrio. No es como que se te tambaleó la estantería. Después, en retrospectiva, eso cambió quizá. Pero si mirás hacia atrás, al principio cualquier cambio te cachetea. O sea, y todo tipo de cambios. Por supuesto hay cambios mucho más fuertes en la vida que otros, pero todos tienen un desequilibrio inicial. Y ahí mismo, en algún momento, después vamos a ver algunos momentos del cambio, necesitas tomar decisiones y necesitas actuar, esto que hablábamos, ¿no? Esa acción, y tenés que actuar sin información completa. ¿Les pasó alguna vez que como se mueven las reglas del juego, cambian las reglas del juego? Vos todavía no las terminás de conocer. Evidentemente hay que moverse y no sabés para dónde rajar, vamos a decirlo así, ¿no? No sabés para dónde moverte. Entonces, animarse dentro de lo posible a dar ese paso o ir viendo cómo mover y entender que es un proceso, siempre sin ponernos en riesgo, por supuesto, ¿no? Pero digo, entender que hay una necesidad de actuar sin información completa. Es fácil actuar cuando vos ya conoces el juego. Bueno, acá no conoces el juego. El cambio te lleva a un lugar nuevo. Y se activa una tensión que para mí es muy interesante entre a ver si conozco un poquito más del tema o si me muevo mientras tanto. Bueno, poder ir por el medio de esa dicotomía es clave en el cambio. Porque si no te podés quedar parado esperando más certezas que nunca van a llegar o que van a tardar mucho en llegar. O de repente te moves demasiado rápido. Entonces, bueno, hay que ir moviéndose en el mientras tanto, mientras vamos censando nuevamente el espacio, ¿no? Aparecen resistencias en nosotros, en los otros, y para mí algo clave es entender que la resistencia no es un obstáculo. Uno escucha la palabra resistencia, la resistencia no es un obstáculo, básicamente es una señal de que algo está pasando. O sea, si vos no estás viendo resistencias, nada está cambiando, es raro. O sea, la resistencia es un síntoma, es una señal
de que entre lo viejo y lo nuevo se está tironeando, ¿no? Algo que era de una manera empieza a ser de otra y, por el punto anterior, las personas no nos queremos mover naturalmente. Digan lo que digan, ¿eh? Yo era el que decía, no, yo los cambio, hasta que me tocó un cambio que me movilizaba de verdad. Porque claro, cambios que no te mueven, cambios que no te afectan, y debe haber un montón de cambios que no te mueven la aguja, pero cuando te toca uno que te mueve la aguja, sos uno más del montón, otro ser humano. Las decisiones de cambio, como decíamos antes, tocan intereses, emociones y estructuras. Y acá viene el último término, en esta intro, que nos está llevando un ratito, que tiene que ver con la transformación. ¿Por qué hablaba del cambio como algo externo? Porque el cambio viene de afuera, pero no pasa nada hasta que no me toca adentro. Entonces, la transformación, me gusta traer como la dicotomía entre el cambio, o la diferencia entre el cambio y la transformación. La transformación es lo que nos pasa adentro a las personas ante el cambio. Y este es el lugar donde nosotros necesitamos trabajar. Es la adaptación que tenemos las personas hacia este nuevo lugar. Es el cambio interno. Es lo que hacemos con este cambio. El cambio aparece. Nosotros algo necesitaremos hacer. Los equipos algo necesitarán hacer. A veces nosotros podemos planificarlo y darles un poco más de previa, a veces no. A veces tenemos que ayudar a los equipos a navegar la incertidumbre, porque el cambio llegó. Bueno, no solamente gestionar el cambio planificado, de repente gestionar la incertidumbre, que es muy difícil, pero no imposible. Y esto para mí es clave. A menos que ocurra la transformación interna en las personas, incluyéndonos por supuesto, el cambio no va a ser efectivo. Entonces, algo interno de aceptación a ese cambio, de abrazar ese cambio finalmente, tenemos que lograr. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver algunas pequeñas técnicas. Pero es esto, ¿no? Para que el cambio sea sustentable, sobre todo sustentable, no sé si les habrá pasado alguna vez que, bueno, implementamos algo y un mes después nadie lo estaba usando, tiene que ser internalizado. Este bendito, bueno, ¿para qué lo hacemos? Por eso es tan importante comunicar todas esas cuestiones, porque seguir órdenes sigue cualquiera, después hay que ver durante cuánto tiempo, a regañadientes, todo se hace, muchas veces nos vienen a decir, bueno, hay que documentar, hay que mandar, hay que decirle a la gente qué hay que hacer, vos decís lo que quieras. Si la gente no lo internaliza, esto no sucede ni se sostiene en el tiempo. Esto es clave entenderlo. Hoy les comparto rápidamente un modelo sobre cambio. Hay un montón de modelos. Este me pareció piola para verlo hoy porque es visual, pero hay un montón de modelos, ¿no? Habrán escuchado, digamos, la curva de Kubler-Ross. Bueno, hay un montón de cuestiones. El modelo ADKAR, bueno, cada uno para distintas cuestiones organizacionales. Pero este me parece interesante como el enfoque personal, lo que nos pasa a las personas, pero también a las organizaciones, con el cambio. Y se llama Las cuatro habitaciones o el House of Change, de Claire Jensen. Esto es un modelo súper registrado, tiene certificaciones, pero más allá de eso me gusta mostrarlo porque me parece piola en cómo traernos esto. Pensemos en una habitación, en cuatro habitaciones, esta trae más de cuatro igual, en una casa, ¿no? Y hay una sala que es la sala, digamos, del contentment, ¿no? Bueno, acá estoy tranqui, acá está todo bien, no pasa nada, la vida es como, ¿no? La vida habitual, la vida diaria, donde más o menos ya tenemos una costumbre, nos gusta cómo están las cosas, ¿no? O no nos gusta, pero estamos cómodos o cómodas, e incluso a veces salimos a tomar solcito en ese estado, en esa habitación. Es una habitación súper cómoda, nos resulta divina. Hasta que de repente pasa algo que irrumpe, esto que decíamos, ¿no? Irrumpe con la vida diaria, con esto lindo, y aparece la próxima habitación, que es la que sigue, que tiene que ver con la habitación de la negación. No puedo que... típico, ¿no? Vas con el auto, se te pincha la rueda, ¿qué es lo primero que pegas el grito? No te la puedo creer. O sea, hasta desde lo, ¿no? discursivo lo decimos, ¿no? Nos pasa algo y no te agarras la cabeza, no te la puedo creer. Ya negamos eso que nos rompió esa habitación de, ¿no? La tranquilidad, de estábamos lindos, contentos. Entonces, incluso si nos recontraquedamos ahí agarrándonos la cabeza, no te la puedo creer, no te la puedo creer, no te la puedo creer, no bajamos del auto, no llamamos a la grúa, no hacemos nada, y hace 5 horas que estamos ahí en el auto, y caes de repente en esta mazmorra de la negación. Ya no es una habitación, te quedaste atrapado en el sótano de la negación, ¿no? Y ahí quedaste, terminó la aventura, hasta que alguien venga o no a rescatarte.
Aún así, de repente decidís moverte un poco y dejar de negar y ya, bueno, claramente se me pinchó la rueda. El ejemplo lo acabo de inventar, así que puede terminar mal. Confíen en el proceso. Se me pinchó la rueda. Bueno, che, no, sí, claramente la rueda está pinchada. Algo voy a tener que hacer. Bueno, no sé, no sé qué hacer. No, nunca había llamado acá, no sé. Bueno, aparece esta sala de la confusión. Digo, ya salí de la negación. De alguna manera algo hay que hacer. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, y por qué. Y aparece esta confusión que hablábamos hace un ratito. Espero un poco más a ver si se me aclara la idea, empiezo a actuar. Bueno, hay un momento de confusión real. Siempre este cambio nos va a traer un momento de negación, un momento de confusión. ¿Cuánto tiempo podemos estar en cada uno de esos momentos? Vaya uno a saber. Y la realidad es que esto no es lineal. Pero bueno, lo mostramos lineal por una forma, ¿no? Didáctica. Y de repente, en esta sala de la confusión, puedo caer en una parálisis por análisis, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito. Bueno, no sé qué hacer, no tengo clara la regla del juego, y analizo y sobreanalizo tanto que me quedo en el auto pensando qué voy a hacer, y también son las 6 de la mañana y sigo dentro del auto porque no llamé al seguro, porque no estoy seguro si me lo va a cubrir si estoy acá. Bueno, de repente esa es la parálisis por análisis. O puedo, sin querer queriendo, tomar una decisión errada y tomar la dirección errónea. Bueno, me bajo del auto y empiezo a caminar. No, no te bajes del auto y empieces a caminar porque no es seguro, ese lugar no era una buena idea. Entonces guarda que a veces la confusión también puede traer esta dirección errónea, salir por la puerta que no. Un ejemplo típico fue Blockbuster, es viejísimo este ejemplo, ya, perdón, hay que actualizarse, pero es el que siempre me viene a la cabeza, cuando pasó toda la movida de las plataformas de streaming y las plataformas en realidad, digamos, digitales, de pelis, ellos decidieron hacerse los ciegos y le siguieron dando cuerda a su modelo, y la verdad es que no funcionó, terminó mal, ¿no? Entonces es como, bueno, che, tomaron una decisión, seguir en ese camino, salir por la puerta que quizá no era la correcta para ese momento. Bueno, como todo, puede pasar. Más allá de esto, el próximo lugar es esta habitación de la renovación, ¿no? Es como cuando ya volvemos a empezar a entender un poquito cómo empiezan a ser las nuevas reglas, donde tomamos alguna decisión donde nosotros mismos estamos construyendo esa nueva realidad o estamos yendo más o menos navegando por ese lado del cambio y se va acercando nuevamente, quizá con suerte, otra vez a la sala de estar cómodos. Bueno, este modelo rapidito nos permite entender por dónde va pasando a simples rasgos el cambio. Hay otros modelos, como les decía, yo uso mucho el de Kubler-Ross, que también funciona mucho con los procesos de duelo, de hecho originalmente sale de los procesos de duelo, pero este me pareció piola para verlo hoy y más o menos nos da una idea a grandes rasgos de los momentos. Por supuesto, cada persona es distinta, pero bueno, nos da una guía. Dicho esto, tenemos que tener en claro que todo proceso de aceptación comienza con la negación. Sí o sí hay un momento de negación y ahí se empieza a trabajar. Entonces, esto entiendan lo que es una semilla para trabajar, ¿no? No renieguen de esa negación de los otros, de los equipos, no renieguen de esa confusión que viene después. Entendiendo que son parte del proceso nos permite como desapegarnos en el sentido de ¿cómo puede ser? Que son todos unos desagradecidos, que esto es por el bien de no sé qué y que no está pasando. Bueno, entendamos que va por ahí, ¿no? Bien, entonces, negación, caos, renovación y satisfacción. Se hizo largo, pero vamos a avanzar un poquito más. Todo esto, una de las herramientas principales es la comunicación. Hay otras cosas, pero vamos a resumirlo en comunicación, que es un poco lo que nos invita hoy. No es una etapa la comunicación. No es que, bueno, primero comunicamos, después. No, la comunicación es el tejido conectivo del cambio. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Sí? Es el lenguaje que utilizamos, es lo que utilizamos, el lenguaje para ir juntando cada pedacito y acompañando todos los momentos del cambio. Importantísimo, tengan en cuenta esto. La comunicación no es solamente informar. ¿Sí? La comunicación es todo lo que pasa. Entonces, tres, si se quiere, columnas. Me gusta traer la comunicación como tres columnas. La comunicación para informar, la comunicación para involucrar y la comunicación para sostener. A ver, así rápido, ¿qué se les ocurre que es cada una? Quien quiera, ¿eh? Al micrófono. Perdón, yo voy a ir mirando el chat, que no lo vengo
ayúdenme acá las chicas, cualquier cosa. Sí, ahí ya hice una pregunta, pero ya respondieron. Perdón, ¿eh? Claes Jansen, gracias Natalia contestándole a Ángela. Gracias Corina. Es muy común escuchar a las organizaciones seleccionar con falta o poca información. Recontra. La pandemia fue el gran paradigma. Sí, Andrea. Perdón, chiquis, que les abandoné en el chat. Acá estoy. Volví. Y gracias, Cande. Al micrófono. ¿Quién se anima? A ver, informar. Un ejemplo de informar con la comunicación. ¿Qué podría ser? Cualquier cosa, ¿eh? Es el más fácil o el más conocido. ¿Se animan? El informar es que se viene el cambio Por y ejemplo. ojalá responda el qué, para qué, cómo, quién, Bien. cuándo, un montón de otras Excelente. cosas más que no. Generalmente no sucede. No sucede, pero cuando vas a la clase es lo que te dicen que tenés que hacer. Y se queda muchas veces Claro. ¿no? Cuando tenés la primera, bueno, hay que informar, hay que avisar, hay que estar comunicando todo el tiempo, hay que mandar el mail. No, pero eso es secreto. Eso no lo Claro. podemos decir. No, bueno, entonces. Claro, exactamente. Y eso es solo informar. Fíjense que todo el lío que se arma solamente en una pieza. Y son tres. Tres en esta agrupación que yo les comparto, ¿no? O sea, yo les voy compartiendo también muchas prácticas que a nosotros en la vida diaria, con las organizaciones, no funciona. Nos gusta bajar mucho a la tierra. Nosotros en Foucault trabajamos en algo que nosotros llamamos el Model y ese Model es esto. Tenemos una mochila enorme de cosas, bueno, ¿cómo se van combinando? Haciendo honor a las mejores prácticas, pero llevándolo a la realidad de cada organización. Entonces, nuestras tres patas acá con el cambio tienen que ver con informar, por ejemplo, avisarte de previa o durante el cambio, ir avisando de cosas o ir comunicando cosas que van pasando, que van sucediendo, mientras pasan a veces, porque a veces no llegás a adelantarte. Esto que plantea Corina es real, pero si de repente aparece un cambio inesperado, vos no lo tenés planificado, sí informar, che, apareció tal cosa, estamos en esto, incluso poder informar cierta incertidumbre también es bueno. A veces poder dejar filtrar cierta vulnerabilidad, como un ejemplo, puede ser favorable. Después, ¿se imaginan qué es involucrar? Sí. Este aspecto es el que tiene en cuenta los significados y cómo impacta, cómo nos impacta en las personas esa Bien. información, que no es inocua, que Bien. tiene que ver cómo nos sentimos envueltos, implicados, involucrados en esto que empieza a circular como algo nuevo, una nueva norma, Bien. una nueva disposición, por ejemplo. Gracias, Graciela. Y acá Andrea también comparte cómo cada persona va a ser impactada y cómo puede participar del cambio. Correcto. Es tener en cuenta que esas personas no solamente son receptores de información, sino que los podemos involucrar. Entonces, de repente es, che, ¿le preguntaron ciertas cosas a la gente? Le pregunté, entonces digo, hay partes del cambio. Cuando vos involucrás a la gente en el cambio, no es lo mismo cuando solo le comunicas. Esto es como una pequeña cápsula obvia, pero que nunca, siempre nos olvidamos. Vamos a cambiar tal cosa. ¿Te juntaste con el equipo para preguntar su opinión, para entender su contexto, para contarles algo? Digo, involucrarlos, y lo voy a decir horrible, aunque después no hagas lo que te trajeron a la mesa, pero por lo menos escuchalos y plantea por qué sí, por qué no, o en qué momento. Digo, ir también, ¿no? Buscando ese equilibrio. Por supuesto que abrir la canilla para no dejar pasar una gota, no. Pero buscar ese equilibrio de involucrar a la gente entendiendo que no toda opinión va a ser tomada en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Pero por qué? Porque es una construcción colectiva, ¿sí? Y nos interesa saber, y también en el ida y vuelta, bueno, también para involucrar yo tengo que contar el por qué y el para qué, esto que hablábamos recién con Corina. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera opina cualquier cosa sin entender un poco el contexto. Entonces, es un ida y vuelta. Y finalmente, sostener. ¿Qué se les ocurre que es sostener desde la comunicación? Gracias, André. Dice, ¿de qué manera vamos a analizar el cambio? ¿De qué KPI se van a medir? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Retrospectiva, feedback, feed forwards. Excelente. Sostener tiene que ver con esto que trae Andrea y mucho más. Tiene que ver con estar presentes en el proceso y también acompañar a las personas en lo que va a pasar después. Exactamente. Gracias, Clara. Poder contener. Y yo les contaba recién esta mirada desde las personas. Es clave que conecta con estamos logrando, no estamos logrando, pero estamos haciendo el esfuerzo. De repente a veces no siquiera es celebrar el logro, a veces es celebrar el aporte. Che, no logramos el objetivo, pero les quiero agradecer que este mes estuvieron todos cargando esto que nos habíamos propuesto.
Entonces, celebrar, ¿no?, la intencionalidad, el proceso, todo eso tiene que ver con sostener. En definitiva, informar tiene que ver con dar claridad y dirección, involucrar tiene que ver con generar participación y sentido, como en resumen, ¿no? Y sostener tiene que ver con mantener vínculos y gestionar emociones, ¿sí? Así de fácil y así de difícil. Bien, informar, en resumen, no es solo dar datos, sino que es asegurar que la audiencia entienda, como decía Corina, la dirección y el propósito. Ser claros, todo lo que podamos, adaptar el mensaje a nuestros públicos y comunicar para qué y cómo del cambio. A nosotros nos gusta trabajar mucho con una especie de, usamos algo que se llama las 3 olas de la comunicación, y en esas 3 olas de la comunicación vamos marcando, ¿no?, cómo simplificamos en 3 olas de impacto. El grupo pequeño de la mesa chica, quien está impulsando el cambio, por ejemplo, el segundo grupo que tiene que ver con el liderazgo y el tercer grupo que tiene que ver con toda la organización. Entonces son 3 olas de comunicación y en ese canvas vamos trabajando algunos mensajes según los públicos, una forma rápida de pensar en 3 tipos de target a grandes rasgos. Se puede profundizar mucho más, pero ya con pensar qué mensajes vas a dar y cuándo y a quién, no es menor, es un montón. No puedes dar el mismo mensaje a todos, porque distintas personas tienen distinto conocimiento de lo que está pasando, del entorno, distintas realidades. Bueno, se va trabajando de distintas maneras. Esto es el informar. Ahora, el involucrar es esto, es pasar de ser objetos del cambio a participantes activos. La gente, todos, cuando participamos, bajamos las barreras. Nadie va a querer ir en contra de algo en lo que participó. Entonces, por eso es importante involucrar de verdad a las personas y generar sentido. Y acá la escucha activa y las preguntas son herramientas fundamentales. Y esto se puede hacer grupalmente, no necesariamente es uno a uno, ¿sí? Armar ciertos espacios donde se pueda intercambiar. Y finalmente el sostener. Esencial, porque el cambio, como decíamos, es un proceso con altibajos. Esto que yo les mostraba de la casita, entran y salen todo el tiempo de las habitaciones. Requiere confianza, seguimiento, apoyo emocional y poder enfocarnos en lo positivo. Y justamente esto es lo del refuerzo positivo. Incluso cuando no logramos el resultado. Esta palmadita en la espalda de que estamos haciendo el esfuerzo juntos para acompañar el cambio es fundamental y es parte del sostener. Bien, esto lo vamos a saltear para llegar bien, pero básicamente era esto, ¿no? Discutir un poquito lo que hablábamos recién, qué es para ustedes cada una de las 3. Quiero darles como un resumen también, es una pequeña pincelada, tenemos poquito tiempo, pero qué lugares para mí son importantes en estos 3 puntos. Informar, elegir el momento apropiado. No es lo mismo comunicar en cualquier momento o en cualquier lugar. Las situaciones tienen que ser elegidas. Mejor comunicar que no comunicar, por supuesto, pero dentro de esa opción busquen la mejor opción posible. Nunca va a ser perfecto, pero por lo menos piénsenlo, ¿sí? Y ayuden a quienes trabajan con ustedes a que lo piensen, que no sean impulsivos, que no digan lo primero que les venga a la cabeza. Eso no quita que no sean genuinos, pero ¿sí? Mejor ordenarse. Esto, el para qué es ese cambio, qué es ese cambio, cómo es el cambio. Adaptar los mensajes, esto que hablábamos recién, ¿no? Evitar la ambigüedad. Hay que tratar de ser lo más claro posible. A veces por no de ser directos, damos vueltas y eso confunde. Estamos ayudando a que haya más ambigüedad y necesitamos reducirla. A veces es preferible decir, mira, no lo tengo claro, pero vamos a ir juntos por acá. O vamos a tratar de anclarlos en esto. A que tratar de dar, ¿no?, 20 vueltas en ese contexto. Declarar expectativas. Nos vamos a juntar porque vamos a hablar de tal tema. Está bueno también, como si van a poner una reunión para mañana, no dejar, ¿no?, la cuenta regresiva del pánico. O sea, plantear, mañana vamos a hablar sobre tal tema. Y evitar el uso de jerga o clichés. Esto es clave. Según el tema que hablen, a veces técnicos, ¿no? Los cambios tecnológicos suelen ser un clásico en esta lista. Y tratar de proporcionar el equilibrio de información correcta, ¿no? Esto es clave. Ni mucho ni poco. Y es un arte. Y lo van a ir descubriendo con el feedback después, ¿no? Involucrar. Liderar con propósito en mente. Tener en la cabeza el para qué todo el tiempo. No solamente decirlo, vos lo tenés que tener claro, ¿no? A veces no tenemos claro el camino, pero sí sabemos más o menos hacia dónde estamos yendo. Clave es la escucha activa. Poder tener esto que hablábamos al principio, curiosidad para acercarte a las conversaciones. Hacer buenas preguntas para comprender.
Volvete un preguntólogo, una preguntóloga, pero en el buen sentido. Si lo alimentás desde la curiosidad, entender el contexto, la intención, el impacto. Cuando después de tantos años de trabajar en esto, es como que se vuelve una costumbre. Yo siempre me atajo, mira, quizá te pregunte una pavada, pero tal cosa. Quizá peque de hacerte muchas preguntas, aguantame, porque a mí me sirve para entender el contexto y ver cómo podemos pensarlo juntos o juntas. Entonces es clave esto, ¿no? Crear espacios para la participación. Pónganse en un plancito una vez a la semana, depende del cambio, pero busquen, los rituales son clave porque le dan a la gente cierta estabilidad. Entonces es importante que vos puedas tener estos espacios para la participación, ¿sí? Y después le vas dando forma. Hacer que las personas se sientan valiosas, está presente, que entiendan su participación porque es importante. Y esto es clave, como decíamos, a veces no todo lo que me digas va a ser usado para ir al lugar que vos querés. A veces ni siquiera estamos yendo al lugar que tenés ganas de ir. Pero es importante por A, por B y por C, y a ver cómo lo podemos construir juntos. Y esto es clave, poder dejarnos esto como para todo, ¿no? Ayuda mucho al cambio, al cierre de cada conversación, resumir los puntos principales y llegar a acuerdos. Sin llegar a acuerdos no sirve de nada que vos le tires a alguien por la cabeza lo que tiene que hacer. Tiene que estar acordado. Y esto de pedir feedback, para mí, es también clave. La gente no se anima a pedir feedback porque, ¿no? Es complicado. Hay que conocer a las personas para involucrarse. Exactamente, Corina. Exactamente. Previo a todo esto hay que conocer a las personas. Con un grupo de desconocidos es muy difícil, pero se puede ir construyendo esto mientras los vas conociendo también. A veces nos toca, y a mí me ha tocado muchas veces, imagínense llegar a un cliente y tener que empezar ya con 10 kilómetros avanzados y empezar a construir confianza mientras va pasando esto. Se puede hacer. Pero por supuesto que si conoces a la gente, digo, si estuviste con ellos y no les hablaste durante 20 años, va a ser difícil. Porque ya hay un prejuicio sobre la relación. Esto es clave también, ¿eh? Si vos tenés que impulsar el cambio y esa figura que está, supuestamente tiene que estar cerca de la gente para hacer todo esto, ya la gente la tiene catalogada en un lugar, es muy difícil que lo saques de ahí. Y si sos vos esa persona, correte y poné a otra. Porque es muy difícil salir de un lugar. Ahora, si la confianza más o menos está buenísimo. Ahora, si caíste ahí y tenés que empezar de cero, se puede. Es un desafío, pero se puede, mientras construís los espacios, ir generando la confianza. Gracias por esto que traes, Corina. Y sostener, para cerrar. Reconocer y validar emociones, clave. Mirá, yo sé, Graciela, que esto puede ser desafiante. Yo entiendo que le voy a decir así, que estás muerta de miedo, porque a mí me pasa lo mismo. La verdad que en este momento puede ser que estés así, y vamos, o sea, pero necesitamos movernos. Pero es clave, veamos qué podemos hacer para sentir menos miedo o qué podemos hacer con ese miedo. Y es esto mismo, hacer follow-up emocional. Che, vale, ¿cómo estás con esto que está pasando? ¿Estás pudiendo? ¿Te está generando qué? ¿Necesitas que lo conversemos? ¿Necesitas conversar con alguien? Crear conversaciones uno a uno para escucha y contención. Pero, bueno, sí. Por lo menos con ciertas personas uno tiene que ir identificando eso, ¿no? Celebrar esfuerzos, esto que hablábamos antes, no solo los resultados. Esto es clave. Estamos tan acostumbrados a celebrar el resultado y nos olvidamos de que estamos haciendo un esfuerzo importante. Y está bueno poder mostrar ciertas vulnerabilidades del liderazgo. A veces no estamos acostumbrados. Pero eso no significa que estoy en Pampa y la Villa, que no sé nada, que no entiendo nada. No, no, mirá, no tengo idea cómo es esto, pero lo vamos a poder avanzar. Por nuestras experiencias pasadas, algo vamos a poder hacer. Ser un punto de anclaje, recordarles que no están solos, reconocer el dolor de la pérdida. Y yo sé que era más lindo hacerlo con el Excel. Yo sé que estabas acostumbrado a hacerlo con el Excel y que ahora no sabes si vas a poder hacerlo, si te va a llevar más tiempo. La búsqueda es que no te lleve más tiempo. Justamente la idea es liberarlo. Pero bueno, hay un cambio y ya no vas a saber hacerlo de taquito como lo haces con el Excel. Ahora va a haber un momento en el que va a ser más lento hasta que después te acostumbres y yo te aseguro que va a funcionar mejor. Vamos a hacerlo juntos. Y esto es clave, nombrar el desgaste emocional que nos genera el cambio. Y mostrar consistencia en los vínculos, conectado con esto que traía Corina, ¿no? La consistencia de los vínculos es clave. Entonces, no desaparezcan. Traten de mantenerse su agenda con ciertas personas por lo menos, con el equipo completo, en el uno a uno, en lo grupal. Hay que armarse una agenda, gente. Cuando nos toca acompañar en el cambio hay que armarse una agenda, si no, no pasa. No, digo, por más buena onda que seamos, nos pasa por arriba el diario. Entonces, uno, dos o tres espacios para hacerlo grupal, uno, dos o tres espacios para hacerlo con ciertas personas y a demanda eventualmente para estar atentos qué pasa. Esa agenda es clave. Bien, a las chapas, como me gusta decir a mí. Esta es una foto rápida que se pueden llevar de un pequeño canvas que usamos para
sobre todo la parte de informar, que nos puede servir rápidamente, sobre todo para algún mensaje, ¿no? Más consistente que haya que armar, para una intro, para esto que traía Corina, bueno, poder avisar desde el principio y contar. Y acá nos vamos a ir armando, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? ¿A quiénes y qué les importa? Esto es clave. ¿Qué le importará a los usuarios? ¿Qué les importará a los gerentes? ¿Qué le importará? Bueno, según nuestras audiencias, para ir construyendo esos mensajes y adaptándolos. Tienen que estar centrados en ellos, no en nosotros. En los beneficios o en las dudas de ellos. O cómo esto, entonces hay que pensar en la persona. Cómo lo decimos y qué emoción queremos activar, dónde y cuándo lo vamos a comunicar y cuáles pueden ser nuestros recursos de apoyo. Un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, una diapositiva. A veces no son solamente informaciones, son espacios de contención. Mi recurso de apoyo va a ser, nos vamos a juntar una vez cada 15 días, media hora, y vamos a charlar todos juntos cómo venimos, cómo nos sentimos. Y también es parte, esto es como la complementariedad de las otras dos columnas que vimos antes, no solamente informativo. Bien, entonces para cerrar, corrí, perdón por el tiempo. Informar, involucrar y sostener, como las tres columnas del cambio que les tengo que estar atentas. Esto es clave. Mejorar en estas áreas requiere práctica, gente, práctica. Elijan una o dos cosas que hacer en cada una de esas columnas, llévense esas tres columnas, digan, che, esto lo voy a informar así, acá voy a estar de esta manera y acá voy a estar de esta otra, para estar presente en esos puntitos y ir probando y practicarlas consistentemente. Ármense una agenda. Reflexión final. Comunicación efectiva, súper ligada a la capacidad de adaptarnos y ser resilientes. Para poder informar, necesitamos trabajar en nuestra propia cabeza y corazón, esto que hablábamos antes. Si ustedes no se ven, es muy difícil que esto lo puedan hacer desde la inteligencia artificial. Nos va a dar un montón de herramientas, pero ustedes tienen que entender qué les pasa con el cambio y poder ahí también empatizar con un otro. Y a partir de acá van a poder también modelar estos comportamientos que necesiten de manera auténtica. El cambio no se controla, se atraviesa. Hermoso, Diez. Bueno, gente, gracias, perdón por la demora. Espero que les haya gustado este pequeño compiladito. Es un montón de temas, un montón de cosas. Pero la idea era hacer un pequeño compiladito para que se lleven, para que muevan la tierra y les sirva en su proceso de aprendizaje, en su proceso de cambio. Esto pasa también con el aprendizaje. Mucho de esto, fíjense, que les puede pasar o les va a pasar con un grupo nuevo en un espacio de aprendizaje. Y hay mucho de eso que se puede trabajar, chiquitito. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Llegamos con la lengua afuera unos minutos Estamos después? súper. Muy bueno. Voy a aprovechar, Die, para, bueno, primero agradecerte públicamente nuevamente el haber accedido a dar esta cápsula. Es un placer. No, por favor, me encanta. Estaba súper atenta. De hecho, el nivel de... Se quedaron todos. Generalmente a veces va bajando el nivel de asistencia, más sabemos que día de semana, horarios y demás. Un placer. Volver a dejar tu contacto. Doy fe que sos súper generoso, como para que ya puedan ahí generar red Lo y que comunidad con vos necesiten, también. vamos charlando. Damos fe Nosotros también trabajamos de en el eso. formato, nosotros trabajamos mucho en el formato hub colaborativo, ustedes lo saben, de hecho acá les dejamos en pantalla algo que estamos haciendo, así que los esperamos prontito en nuestro próximo diálogo streamero con la gente de Dime al Cuadrado y el Foucault. Así que nos interesa muchísimo trabajar en formato colaborativo y poder compartir todo esto, ¿no? Pues nuestro eslogan es ese, crear mejores lugares para trabajar, así que cuanto más se pueda trabajar esto, es bienvenido. Perdón, Camila. No, tal cual. Y más sumado a este contexto de cambio, qué mejor que hacer red y comunidad para poder atravesarlo, ¿no? Con colegas, con compartir qué nos pasa, intercambiar. Y eso es un poco también la idea de networking y de ese espacio, ¿no? Ser reales con los que nos pasa, intercambiar con colegas, compañeros y esto, experiencia, dato que nos pueda llegar a servir y atravesarlo de una manera más amena, ¿no? Em, bueno, con esto también cerrar con una frase, como nos gusta cerrar las cápsulas. El cambio no es una amenaza, es una oportunidad, sobrevivirán quienes lo abracen, ¿no? Es una frase que nos gusta siempre dejar al finalizar cada cápsula para que nos quede. Y con esto, darles las gracias a todos por sumarse, compartir también nuestras redes, donde vamos a seguir publicando. Van a ver que durante las semanas vamos a ir corriendo diferentes temáticas.
Instagram, LinkedIn, y al final también dejamos el QR de nuestra comunidad lúdica, donde no solamente van a tener Padlet con información, por ejemplo, esta charla de Carol Dweck que mencionabas, Die, está dentro de ese material audiovisual en ese Padlet, que es material que les queda a ustedes, sino también un grupo de WhatsApp de una comunidad hermosa, súper, súper colaborativa, para las que no están y se quieran sumar también dentro de ese chat. Bueno, la cápsula Excelente. quedará dentro del canal de YouTube también, grabada para los que sé que hay muchas personas que querían asistir y no llegaron por temas horarios, así que también van a recibir un pedido de feedback y la grabación para que ya les quede. Bueno, y con esto Excelente, Cami. es mucho la participación a todos y todas y que Muchísimas tengan gracias. un excelente día martes, lluvioso. Muchas Chau chicos, gracias. gracias. Nos vemos a todos, Gracias. mi amor. Adiós. Muchas gracias.